muy buenas tardes, noches, y es para mí un privilegio estar en este selecto grupo. Creo que de todos los grupos que pueda haber en el mundo, el grupo de las madres, Dios lo va a mirar con un amor muy especial. Y realmente les quiero dar las gracias a través de Berta, a todas las demás madres, y hacer un equipo junto de oración, de intercesión. Yo creo que es lo más grande que una madre pueda hacer. Y quiero felicitarle y desearle lo mejor. Cuando reflexiono en la Biblia, encontramos que desde el principio hasta el final las madres están presentes. Allí mismo en Génesis, cuando Dios trajo al mundo, creó la primera madre, Eva, dice la Biblia, que Eva eh, dijo, por voluntad de Jehová, he adquirido varón. Y esa frase la dijo con relación a su primogénito. Toda madre tiene un sueño con sus hijos. Eva tenía un sueño con su primer hijo. Y sin embargo, ese primer hijo que ella pensó que podía ser el Mesías, Dios dijo que de la simiente, de la descendencia de la mujer, heriría a la serpiente. Y Eva entendió que su simiente podría ser el primer hijo. A veces las promesas de Dios para las madres, no siempre las madres las entienden, pero son promesas firmes. Eva dijo, he adquirido varón por la voluntad de Jehová. Sin embargo, de ese primer hijo, en vez de salir el Mesías, salió realmente Caín, quien luego mató a su hermano Abel y se convierte en el primer criminal. Ustedes se imaginan cómo quedó el corazón de Eva. En aquel momento, cuando Dios en la primera promesa, en la primera profecía, había dicho de la descendencia, de la semilla de la mujer, voy a herir a la serpiente en la cabeza. Es una promesa, el protoevangelio le llaman algunos, Génesis 3:15. Ella entendió que vendría un Salvador y sin embargo vino Caín y no cumplió el plan de Dios. Debe haber sido una gran tristeza para esa madre, pero ustedes se imaginan cómo debe haber orado Eva por Caín, y aún Dios se apareció a Caín, tal vez en respuesta a la oración de Eva. Porque ustedes me van a preguntar cómo responde Dios las oraciones de las madres. Yo no lo sé. Es un misterio la oración. Pero lo que sé es que Dios nos mandó a orar y que Él responde la oración porque nos conecta directamente con el trono del Eterno. Y no hay nadie que pueda sostener y fortalecer mejor a las madres que nuestro Padre Celestial. Y Dios se apareció a Caín y hasta le puso una señal en Caín para que nadie lo matara, para que se le diera oportunidad y gracia. Nosotros ni siquiera sabemos cuál es el fin de esta historia, porque juzgando por lo que sabemos, pensamos, Caín se perdió, pero tantas personas hay que al final, en el último momento de su vida, se encontraron con el Señor y ni siquiera lo sabemos, porque tantas oraciones que el Señor pudo haber respondido. Tenemos grandes madres a partir de Eva, como fue Sara, madre de multitud. Así como Eva fue la madre de los vivientes, Sara fue madre de multitud. Y de allí vino Isaac. Y sin embargo, ella, fiel a la promesa de Dios, aunque en algún momento se mostró su fragilidad y desconfió y hasta se llegó a reír de la promesa de Dios, pero finalmente ella pudo ver el cumplimiento de esa promesa en Isaac. Y saben ustedes que, aunque Sara no vio totalmente el cumplimiento, cuando ella de nuevo se encuentre con Isaac y se encuentre allí con Eva, y finalmente vino Rebeca también, y ella quiso ayudar un poquito al plan de Dios, pero en vez de hacerlo a través de la oración, lo hizo presentando a Jacob como si fuera Esaú, porque ella entendía mejor el plan de Dios que su propio esposo, Isaac. Ven ustedes como estas tres madres, Eva, Sara y Rebeca, entendieron el plan de Dios. Y Rebeca entendió aún mejor que Isaac el plan de Dios, porque en lo que Isaac estaba tratando de llevar el plan de Dios a través
de la costumbre de su día. Sin embargo, ella sabía que Jacob, su hijo, era temeroso de Dios. Lo que le faltó a Rebeca fue traerlo en oración para que en vez de ser un plan humano, fuera un plan de Dios. Por eso yo animo a todas las madres a descubrir el plan de Dios para ellas y para sus hijos. Realmente no podemos determinar sobre nuestros hijos. Si ustedes hoy pudieran determinar sobre sus hijos, que muchos de ellos ya crecieron, ustedes seguramente tomarían decisiones firmes para traerlos a nuestro Dios. Pero aunque no podemos obrar por ellos en lugar de ellos, porque ellos tienen el libre albedrío, nosotros sabemos que podemos influir, y esto es lo que estamos haciendo aquí. Los padres no determinamos para nuestros hijos, ni siquiera las madres, pero podemos influir, podemos mediar, podemos interceder. Una vez en España, donde pastoreé por 10 años, junto a la tumba de un gran hombre, de Juan Ramón Jiménez, el hombre que ganó el premio, él escribió el libro Platero y yo. Allí encontré su propio epitafio que él lo escribió. Junto a su tumba decía: una lágrima se evapora, una flor se marchita, pero una oración la recoge Dios. ¿Cuántas lágrimas tal vez ustedes han derramado? Las madres también reciben flores, sus mismos hijos se las traen. Pero el regalo más grande que una madre pueda recibir es la respuesta a sus oraciones en favor de sus hijos. Yo recuerdo a mi madrecita, ella ya descansa en el Señor. Pero yo fui con uno de mis hermanos, somos 8 hermanos, 3 somos pastores. Y mi hermano fue conmigo a ver a mi madre en los últimos momentos de su vida. Y yo le dije a mi mamá cuando estaba ya casi muriendo: mamá, quiero orar por ti antes de irme, vine a verte. Yo había hecho un largo viaje para verla. Y ella ya estaba postrada en la cama, pero con una sonrisa de fe y de esperanza. Me dijo: hijo, gracias que viniste. Tú siempre has tenido tiempo para mí. Y yo le dije: quiero orar, ¿por qué quieres que pida? Y me dijo: yo quiero que pidas por los descarriados. Y mi hermano me miró y dijo: uno de ellos soy yo. Realmente está orando por mí. Y allí elevé aquella oración a Dios. Y yo sé que mi hermano hoy anda mucho más cerca de Dios que antes andaba. Yo fui a Cuba una sola vez. Yo soy de Cuba, pero salí para España en el 87 y estuve 10 años allá, y ahora desde el 98, bueno, ya hace tiempo, 20 y pico de años, vine a los Estados Unidos y solo una vez regresé a Cuba. Y recuerdo que mi abuelita ya había muerto, ya había fallecido. Ella fue una de las primeras adventistas de Cuba, hija del primer pastor y adventista de Cuba, junto con Pedro Cruz, Manuel Ávila. Habían recibido el evangelio en el 1907. Y llegué allá a mi tío Eliseo, hijo de ella, de mi abuela, y le dije: Eliseo, solo tengo unos pocos minutos para hablar contigo. Llevas 60 años que te los tengo contado, apartado y alejado del Señor. Y sabes que yo le estudiaba a tu mamá, que era mi abuela, yo le estudiaba la lección. Y ella siempre pedía por sus hijos y por Eliseo, el descarriado. Y ella le dejó un libro que se llamaba Por sendas descarriadas. Y yo le dije a Eliseo: seguro que el libro también se te descarrió. Y me miró entre sonrisa y entre tristeza, me miró y me dijo: sí, el libro también se descarrió conmigo. Y le dije: pero la oración de tu madre, esa sí no se descarrió. Y yo vengo hoy en respuesta a esa oración, a esas multitudes de oraciones que ella elevó por ti. Y quiero que te bautices esta noche. Voy a estar en la iglesia y que regreses al Señor. Y se quedó mirándome, 60 años apartado. No había ido más a la iglesia. Y me miró y me dijo: mira, ni siquiera tengo zapatos. Estaba en la pobreza más extrema. Le dije: no te preocupes, yo hablo con los hermanos de la iglesia. Al rato tenía más zapatos que todo el mundo. Los hermanos le trajeron zapatos, camisa, ropa. Y esa noche yo bajé al bautisterio con él y le bauticé. Y después de eso, hasta hace poquito,
Creo que en el año pasado él falleció de 93 años. Dios le dio más de 20 años más de vida. Y todos los hermanos dieron testimonio allí en la iglesia de su firmeza, de su fidelidad. Cada vez que llegaba la puesta de sol, él venía a casa de los hermanos de la zona del barrio para recibir el sábado con ellos. Y cuando ya no podía ir a la iglesia, le pedía a los hermanos que vinieran para orar y estudiar la Biblia con él. Y ahora no solamente él, sino algunos de sus hijos ya regresaron al Señor. Porque las oraciones de ustedes no solo van a beneficiar a sus hijos, van a beneficiar a sus nietos también. Porque aun cuando nuestros hijos se apartan a veces, y nosotros a veces no entendemos si le dimos la mejor crianza, pero a veces pasa que habiéndole dado la mejor crianza, Dios también le dio una buena crianza a Adán y Eva, y sin embargo se descarriaron, y le dio una buena crianza a los ángeles en el cielo, y también se descarriaron por el libre albedrío. Pero Dios nos mandó a orar, y esas oraciones tienen su respuesta. Y yo quiero que ustedes sepan que cuando mi abuela resucite, se va a encontrar allí con sus hijos, con mi madrecita, se va a encontrar con Eliseo y con la tercera y cuarta y más generaciones. Porque dice la Biblia que así como a veces los efectos de nuestras decisiones se extienden hasta la tercera y cuarta generación, el efecto de estas oraciones va a beneficiar a tu hijo, a tu nieto, a tu bisnieto y a tu tataranieto, y todavía más, porque dice que la misericordia de Dios trae bendición hasta las 1000 generaciones. Por eso quiero repetir hoy, madres de rodillas, hijos de pie. Nunca una madre es más grande que cuando está de rodillas, que cuando está delante de Dios. En la Biblia nunca hubiera habido un gran Moisés sin Jocabed, ni un gran Samuel sin Ana. Una mujer afligida que derramó su alma delante de Dios, que hasta la juzgó mal el sacerdote y le dijo, digiere tu vino. Y ella dijo, yo no soy más que una mujer atribulada. He pedido por este hijo y Dios me lo concedió. Y lo quiero dedicar a él todos los días de su vida. Y de ahí salió el gran Samuel, que dice que desde Israel hasta Berseba ha hecho ese camino. Es maravilloso, la distancia grandísima. Todo Israel conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Las oraciones de la madre. Y aún Sansón, que sus padres lo dedicaron a Dios desde temprano, que le consultaron a Dios cómo se debía educar al niño. Y no hay ninguna muestra en la Biblia de que Manoa y su esposa hayan maleducado a Sansón. Sin embargo, Sansón se descarrió porque no usó bien su libre albedrío. Y aunque se descarrió, pero aquellas oraciones se mantuvieron en el gran corazón de Dios. Y saben ustedes que la última oración de Sansón, allí Dios le respondió, hizo un milagro salvador. Dice que en el momento de su muerte fue cuando una más grande obra hizo para gloria de Dios. Y en Hebreos 11 está registrado Sansón como uno de los héroes de la fe. Y dice que lo tomaron sus familiares, lo rescataron de allí de los escombros y lo sepultaron en el sepulcro de sus padres. Ya habían muerto sus padrecitos. Esa madre creyó que Sansón estaba descarriado, pero cuando ella resucite, allí va a encontrar a Sansón. Y en el capítulo 11 a los hebreos, cuando le cuenten del Nuevo Testamento, allí aparece Sansón como uno de los grandes héroes de la fe. Dijo Pablo allí, el autor de Hebreos, si fue Pablo o si fue cualquier otro autor, el libro aparece anónimo, pero quien haya sido, Dios lo inspiró. Allí dice, el tiempo me faltaría para hablar de Samuel, para hablar de Sansón. Estos son los héroes de la fe, porque las madres fueron las grandes héroes de la fe antes que ellos. Yo hoy quiero agradecer a mi madre y quiero agradecerles a ustedes por este momento lindo de intercesión delante de nuestro Dios. Y quiero dejarles, no solo con Berta y con las demás madres, quiero dejarles en las manos de Dios. Y quiero decirles que leí una cita de Elena White, que la tengo escrita en un cuaderno, cuando estaba en el seminario, la copié a mano, que decía,
la última intercesión de Cristo antes del cierre de la gracia, antes de abandonar su mediación, su intercesión en el santuario celestial, su última mediación será en favor de las madres que tienen hijos descarriados. Hay promesas, hay esperanza, hay profecías que apuntan a la respuesta de Dios a la oración de las madres. El corazón de ustedes está unido al gran corazón de Dios. Romperse puede todo lazo humano, dijo el poeta. Variar los astros, su sendero fijo. Aún a veces ha habido madres que se han olvidado de sus hijos. Por supuesto que no ustedes, pero dice, nunca cambiará el amor providente de Jehová. Porque allí dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Nunca. Ustedes no lo hacen. Dice, pero yo nunca me olvidaré. Aun si hubiera una madre en el mundo que se olvidara de sus hijos, dice Dios, yo nunca me olvidaré de tus hijos. Dice, tu pleito, yo lo pleitearé y yo salvaré a tus hijos. Son promesas que están allí en Ezequiel. Dice que serán rescatados del tirano, serán rescatados del secuestrador, del enemigo. De allí Dios los va a rescatar y los va a traer de regreso al hogar. Son promesas de nuestro Dios. Espero que esta plática espiritual, que esta reflexión espiritual nos haya acercado al verdadero trono de la gracia, donde Cristo nos mira con compasión, donde Cristo recoge cada oración. Recuerden, una lágrima se evapora, una flor se marchita, pero una oración la recoge Dios. Que el Señor les bendiga, mis queridas madrecitas. Muchísimas gracias. Adiós. Amén. Gracias a Dios. Me gustaría, Dios ¿Cómo no? Padre, Sí, claro que sí. queremos que tú bendigas a cada madre aquí presente y a las ausentes también. Que todas las madres estén presentes en tu gran corazón. Pero donde estén presentes las madres, Señor, deben estar presentes sus hijos también. Y tú que les diste el don de la maternidad, tú que les diste ese corazón de madre, ese amor, Señor, queremos que tú les des sus hijos, Señor. Si están en el mundo, si alguno ha muerto en pecado, resucítale, Señor, tráele de regreso para que un día en esa fiesta espiritual que representa tu reino, podamos decir, este nuestro hijo, muerto era y ha revivido, se ha perdido y ha sido hallado, Señor. Tú que trajiste al pródigo de regreso, tú que has traído a los descarriados, tú que prometiste a lo largo de la historia que harías volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Te pedimos hoy por cada hijo, Señor, de nuestras madres. Estamos de rodillas, pero levántalos a ellos para que estén de pie, para que un día, así como te los presentamos en tu altar, hoy te los podamos también presentar en tu gran altar celestial. Y que pronto, Señor, tú los tengas en gloria cuando tú vengas en gloria. Allí queremos estar, no solo con las madrecitas, queremos estar con nuestros hijos, Señor, y decir, aquí estamos nosotros y los hijos que Dios nos dio. Gracias, Señor. Pedimos por cualquier otra petición de salud. Ellas no piden para ellas, pero yo quiero en este momento pedir para ellas también. Salud y bendición, oh Dios. Que tú le sigas aumentando la fe. Quédate, Señor, quédate en cada corazón. Bendice a las madrecitas y a sus hijos. Haz resplandecer tu rostro sobre ellas y sobre ellos. Ten misericordia de ellas y de sus hijos. Alza sobre ellos tu rostro. Pon sobre ellas tu paz. Es por Cristo que lo pedimos. Amén. Amén. Muchísimas Amén. gracias.